Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi hijo menor se fugó con la esposa de su hermano. Ella acabó vaciando sus cuentas y desapareciendo con otro. Me encuentro escribiendo algo que jamás pensé que compartiría con extraños en Internet, pero necesito saber si mis sentimientos están equivocados. En los últimos meses, nuestra familia ha experimentado más problemas que los que muchas personas enfrentan en toda su vida. He estado viviendo lo que parece una pesadilla interminable, observando impotente cómo todo lo que construimos durante años se desmorona por las decisiones irresponsables de una sola persona. Todo comenzó cuando mi hijo menor, Daniel, tomó una serie de decisiones que fragmentaron por completo a nuestra familia. Para poner todo en contexto, deben saber que éramos una familia extraordinariamente unida. Manteníamos la tradición de reunirnos cada domingo para cenar, celebrábamos todas las festividades juntos, y hasta organizábamos vacaciones familiares anuales que esperábamos con ansias. Mi esposa y yo creíamos firmemente que estábamos criando a dos hombres excepcionales. Brian, nuestro hijo mayor, se casó hace aproximadamente 7 meses con Emily, su amor desde los años universitarios. Representaban lo que muchos considerarían la pareja ideal. Novios desde la preparatoria que maduraron juntos, se apoyaron mutuamente en cada paso y construyeron una vida que muchos admiraban. Habían comprado una casa preciosa, formado una familia, y parecían vivir un cuento de hadas hecho realidad. Como padres, mi esposa y yo siempre nos esforzamos por inculcar valores sólidos en nuestros hijos. Brian adoptó estos principios con gran seriedad, convirtiéndose en un hombre trabajador, dedicado tanto a su familia como a su carrera, y siempre cumpliendo su papel como el hermano mayor responsable. En contraste, Daniel siempre ha sido el espíritu libre de la familia. Posee un carisma natural, una personalidad sociable y una habilidad innata para salir de cualquier situación gracias a su facilidad de palabra. Mientras Brian se concentraba en establecer una carrera sólida y formar una familia estable, Daniel prefería vivir el momento presente. Ha tenido múltiples relaciones sin llegar a establecerse realmente en ninguna, y siempre ha mostrado una tendencia hacia lo impredecible. Sin embargo, nunca imaginamos que tomaría decisiones que llevarían a la destrucción total de nuestra familia. Hace 2 años, Daniel conoció a Sharon, quien parecía ser su complemento perfecto. Sharon poseía cualidades de las que Daniel carecía, era amable, paciente y comprensiva. Era exactamente el tipo de persona que podía equilibrar la naturaleza impulsiva de Daniel, y durante un tiempo, pareció lograrlo con éxito. Se casaron en una ceremonia pequeña e íntima hace poco más de un año. Sharon demostraba ser una persona encantadora, y podíamos ver claramente que sus sentimientos hacia Daniel eran genuinos. Albergábamos la esperanza de que el matrimonio ayudaría a Daniel a sentar cabeza y tomar la vida con mayor seriedad. Lamentablemente, esa esperanza se desvaneció rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que la naturaleza inquieta de Daniel comenzara a manifestarse nuevamente. Empezó a ausentarse más de casa, frecuentemente justificándose con la necesidad de espacio personal o tiempo para reflexionar. Éramos conscientes de la tensión que esto generaba en Sharon, pero ella mantenía su comprensión y se esforzaba por hacer funcionar su matrimonio. Era evidente que ella no merecía atravesar por esa situación, aunque no teníamos idea de la verdadera gravedad del asunto. Hace 2 meses, nuestro mundo se vino abajo cuando Brian acudió a nosotros completamente destrozado. Había descubierto que Emily, su esposa, mantenía una relación extramarital. Aunque en ese momento desconocía la identidad del otro hombre, el secreto de Emily había salido a la luz. Se había vuelto distante, reservada y prácticamente irreconocible en comparación con la mujer de la que se había enamorado años atrás. Brian siempre había depositado su confianza en ella, nunca cuestionando sus llegadas tardías o sus repentinos viajes fuera de la ciudad, pero algo había cambiado notablemente. Encontró mensajes en el teléfono de Emily que, aunque crípticos, eran lo suficientemente sugestivos para confirmar sus peores sospechas. Simultáneamente, Sharon, quien había estado cada vez más frustrada con el comportamiento errático de Daniel, llegó a su límite. Las constantes ausencias de Daniel, sus desapariciones sin explicación y su repentino desinterés en el matrimonio eran señales de alarma que ya no podía ignorar. Una noche, después de otra de sus desapariciones sin aviso previo, Sharon lo enfrentó directamente y le preguntó si existía otra persona. Daniel, tomado por sorpresa, intentó evadir la verdad inicialmente, alegando que solo experimentaba mucho estrés laboral y necesitaba espacio, pero Sharon se mantuvo firme en su interrogatorio. Finalmente, después de una discusión tensa y emotiva, Daniel confesó la verdad. Admitió ante Sharon que había estado encontrándose con otra persona durante meses. Cuando ella insistió en conocer los detalles, la verdad completa salió a la luz. Había estado manteniendo una aventura con Emily, la esposa de Brian. Esta revelación impactó a nuestra familia como una explosión devastadora. Sharon quedó destrozada no solo por la traición en sí, sino por la identidad de la otra persona. Se sentía profundamente humillada, engañada y completamente devastada. No nos tomó mucho tiempo conectar todas las piezas del rompecabezas.
Las sospechas de Brian, la confrontación de Sharon con Daniel, todo conducía a la misma conclusión innegable. Emily y Daniel habían traicionado a sus respectivos cónyuges manteniendo una aventura, pero lo que nos impactó aún más fue su absoluta falta de remordimiento. Al ser confrontados, ni Emily ni Daniel parecían comprender la magnitud de sus acciones. En lugar de disculparse o mostrar algún indicio de culpa, intentaron justificar su comportamiento. Daniel afirmaba que él y Emily habían desarrollado una conexión demasiado profunda para ignorarla. Insistía en que su relación era algo extraordinario, algo predestinado. Continuaba hablando sobre cómo el amor verdadero no puede ser ignorado, como si esa explicación pudiera justificar de alguna manera el engaño y el dolor que habían causado a todos. Emily, por su parte, insistía en que su matrimonio con Brian ya estaba deteriorado mucho antes del inicio de la aventura, y que Daniel la comprendía de una manera que Brian nunca había logrado. Era como si ambos creyeran que sus acciones estaban justificadas debido a su supuesta conexión especial. ¿Realmente pensaban que eso era aceptable? ¿Verdaderamente creían que su amor les otorgaba el derecho de destruir no solo uno, sino dos matrimonios? Para nosotros, su razonamiento era completamente incomprensible. Su falta de remordimiento y su incapacidad para reconocer lo incorrecto de sus acciones resultaba indignante. Parecían más preocupados por estar juntos que por el daño irreparable que habían causado. Era como si el resto de nosotros, sus cónyuges, sus familias, fuéramos simplemente daños colaterales en su búsqueda personal de la felicidad. Esto no fue una simple traición entre hermanos, fue una violación completa de los votos matrimoniales. Daniel no solo destruyó la vida de su hermano, sino también su propio matrimonio con Sharon. La noticia golpeó a Sharon como un golpe devastador del que no estaba preparada. No tenía la menor sospecha de la infidelidad de Daniel. Sharon quedó completamente destrozada, y ciertamente no merecía nada de esto. Había creído en Daniel, manteniéndose a su lado en los buenos y malos momentos, y así fue como él correspondió a su lealtad. Brian también quedó devastado. Su mundo se derrumbó cuando comprendió que no solo su esposa lo había traicionado, sino que su propio hermano había sido el causante. La persona en quien más había confiado resultó ser quien lo apuñaló por la espalda. Brian tomó la decisión inmediata de terminar su matrimonio con Emily y cortar completamente cualquier vínculo con Daniel. Mi esposa y yo estábamos horrorizados ante la situación. Nos resultaba imposible creer que Daniel hubiera traicionado a su propio hermano de una manera tan cruel, y nos encontrábamos perdidos sobre cómo proceder. Nuestra familia estaba completamente destruida. Brian abandonó su hogar, dejando atrás a Emily, y desde entonces apenas lo hemos visto. Ha estado intentando sanar sus heridas, pero el proceso ha sido extremadamente difícil. Mientras tanto, Daniel se mudó con Emily, iniciando abiertamente una relación con ella. Como padres, mi esposa y yo nos encontrábamos profundamente divididos. No podíamos asimilar las acciones de Daniel, pero también nos invadía una abrumadora sensación de fracaso personal. ¿En qué nos habíamos equivocado? ¿Cómo se había convertido nuestro hijo en alguien capaz de causar tanto dolor a su propio hermano y a su propia esposa? Era una pregunta que nos atormentaba constantemente, pero ninguna respuesta parecía satisfactoria. Estábamos desconsolados, no solo por Brian y Sharon, sino por la pérdida de la familia unida que alguna vez fuimos. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Brian se mudó de la casa que compartía con Emily, llevándose a los niños y abandonando todo lo demás. No quería mantener ningún tipo de conexión con ella, ni con la vida que habían construido juntos. Sharon también empacó sus pertenencias, y abandonó a Daniel, regresando a la casa de sus padres para intentar procesar todo lo sucedido. Ambos quedaron completamente destrozados, tratando de reconstruir sus vidas mientras Daniel y Emily continuaban su aventura sin mostrar el menor signo de vergüenza. Conforme pasaban las semanas, la tensión solo aumentaba. Brian se alejó completamente de la familia, evitando cualquier contacto con Daniel o cualquier mención de él. Sharon cortó toda comunicación con Daniel, negándose incluso a reconocer sus intentos de contactarla. Mi esposa y yo nos encontramos en una posición imposible, atrapados entre el amor por nuestros hijos y la ira por las acciones de Daniel. Intentamos acercarnos a Brian, mostrarle nuestro apoyo, pero él mantenía comprensiblemente una actitud defensiva, manteniéndonos a distancia. Durante cierto tiempo, Daniel y Emily presumían descaradamente su nueva relación en las redes sociales, publicando constantemente sobre su supuesto amor verdadero y su felicidad, como si no fuera suficiente haber engañado a sus respectivos cónyuges y destruir el matrimonio de Brian. Daniel sentía la necesidad de exhibir su nueva relación ante el mundo. Tanto él como Emily parecían convencidos de que eventualmente todo se calmaría, y que la gente terminaría aceptando su relación y siguiendo adelante. Pero eso era imposible. El daño causado era demasiado profundo, la traición demasiado dolorosa como para ser olvidada. Cada vez que intentábamos confrontar a Daniel sobre sus acciones, él descartaba nuestras preocupaciones, insistiendo en que estaba enamorado,
y que eso era lo único importante. Se mostraba incapaz o reacio a reconocer el daño devastador que había causado tanto a Brian como a Sharon. Sin embargo, 2 meses después de iniciar su nueva relación, el destino le dio a Daniel una lección de su propia medicina. Emily lo abandonó por otro hombre, quien según ella, era su verdadero amor. Se llevó consigo todo lo que Daniel poseía, sus ahorros, sus pertenencias, absolutamente todo. Fue como si el karma hubiera regresado para cobrar venganza, y Daniel quedó completamente devastado. La mujer por la que había arriesgado todo, por la que había traicionado a su propio hermano y a su esposa, lo había abandonado y despojado de todas sus posesiones. Emily vació su cuenta bancaria, se apropió de sus pertenencias y lo dejó sin absolutamente nada. Daniel regresó arrastrándose hacia nosotros, devastado y en la ruina, alegando que había sido utilizado y manipulado. Pero no solo nos pedía perdón a nosotros. Anhelaba el perdón de Brian, y una nueva oportunidad para recuperar su relación fraternal. Quería que tanto Brian como nosotros, e incluso Sharon, su ex esposa, comprendieran de alguna manera que él había sido víctima de manipulación, y que era realmente la víctima en toda esta situación. Esperaba que todos simplemente olvidáramos lo sucedido y volviéramos al punto de partida. Pero, ¿cómo podríamos hacer algo así? Mi esposa y yo nos encontramos profundamente divididos. Por un lado, es nuestro hijo y lo amamos incondicionalmente. Pero por otro lado, sus acciones han causado un dolor y una destrucción incalculables. Brian todavía está en proceso de sanación, y lo último que necesita es que Daniel vuelva a su vida pidiendo perdón, cuando ni siquiera ha comenzado a mostrar verdadero arrepentimiento. Sharon también está intentando reconstruir su vida después de la devastadora traición de Daniel, y arrastrarla de vuelta a esta situación parece simplemente cruel. Daniel parece incapaz de comprender la verdadera gravedad de sus acciones. Continúa insistiendo en que ha aprendido su lección, y que merece una oportunidad para demostrarlo, pero dudo que realmente entienda la magnitud del daño que ha causado. Mi esposa considera que deberíamos intentar ayudarlo, apoyarlo en su momento de necesidad, pero me resulta difícil ver cómo podríamos hacer eso sin traicionar nuevamente la confianza de Brian y Sharon. Me encuentro perdido sobre cómo manejar esta situación, y no sé si estoy equivocado al sentir que Daniel no merece otra oportunidad después de todo el dolor que ha causado. Entonces Reddit, ¿soy el malo por no querer darle a mi hijo otra oportunidad de redimirse después de que destruyó su propio matrimonio y el de su hermano, causando tanto dolor en nuestra familia? ¿O debería ser más comprensivo y tratar de ayudarlo a superar este desastre que él mismo ha creado? Actualización 1. Han pasado 3 días desde mi publicación original, y me ha sorprendido la cantidad de respuestas que he recibido. Agradezco profundamente a todos los que se tomaron el tiempo para comentar y dar consejos. Después de leer todos los comentarios y reflexionar detenidamente, decidí hablar con Brian primero para entender cómo se sentía sobre toda esta situación. Necesitaba conocer su perspectiva antes de tomar cualquier decisión respecto a Daniel. La conversación con Brian fue directa y dolorosa. Me dejó muy claro que no quería saber absolutamente nada de Daniel. Pude ver el profundo dolor en sus ojos mientras hablaba. Me explicó que aunque intenta seguir adelante con su vida, la herida de la traición todavía está muy reciente. Cada día es una batalla para él, simplemente levantarse y continuar con su rutina diaria, sintiendo un enorme vacío donde antes tenía su confianza y felicidad. Me explicó que no fue solamente la infidelidad lo que lo destrozó por completo. Lo que más le dolía era que su propio hermano había sido quien destruyó su mundo. Brian siempre había estado ahí para Daniel, cuidándolo como el hermano mayor protector que era, apoyándolo en los buenos y malos momentos. Tener ese vínculo fraternal destruido por alguien en quien confiaba tan profundamente, era algo que no podía simplemente olvidar o perdonar. Brian ha estado asistiendo a terapia para poder superar todo esto, y está intentando reconstruir su vida, pero tener a Daniel cerca es lo último que necesita ahora mismo. Me explicó que cada vez que ve a Daniel, le trae recuerdos dolorosos. Las imágenes de Daniel y Emily juntos, riéndose y continuando su aventura a sus espaldas, lo persiguen constantemente. Ha estado intentando encontrar algo de paz, concentrándose en su propia recuperación, pero la presencia de Daniel es como una herida que se niega a sanar. Durante nuestra conversación, Brian compartió algo que me partió el corazón aún más. Pude ver claramente que estaba agobiado por el peso de los recuerdos y las responsabilidades de ser padre soltero. Se veía completamente agotado, como si no hubiera podido descansar bien en semanas, y era evidente que los constantes recordatorios de lo sucedido le estaban afectando profundamente. Ver a mi hijo en ese estado me hizo sentir impotente como padre. Quería hacer algo para aliviar su carga, para ayudarlo a encontrar un poco de tranquilidad en medio de todo este caos. Le ofrecí cuidar a los niños por un tiempo, pensando que quizás tener un respiro le ayudaría a concentrarse en sí mismo, y le daría el descanso que tanto necesitaba. Pero Brian rechazó mi oferta moviendo la cabeza, y me explicó que sus hijos eran su ancla en la realidad. Me dijo que sin ellos cerca, su mente no funcionaría correctamente.
que eran lo único que lo mantenía conectado con el mundo real. Me explicó que sus rutinas diarias, y hasta las pequeñas exigencias de cuidar a los niños, eran lo que le impedía hundirse en un lugar oscuro. La simple idea de estar separado de ellos, aunque fuera por poco tiempo, le resultaba insoportable. Escuchar esto solo aumentó mi preocupación por él. Era evidente que Brian se aferraba a sus hijos como sus salvavidas, pero me preocupaba que el peso de todo lo demás pudiera ser demasiado para él. Sin embargo, entendí perfectamente su razonamiento. Sus hijos eran su fuente de fortaleza, lo único que lo motivaba a levantarse cada día a pesar del dolor abrumador que cargaba. Era claro que para Brian, ser padre era más que una simple responsabilidad, era su forma de mantenerse a flote en medio de su angustia. También me contó que Emily había intentado comunicarse con él para hacer las paces, pero él no tiene ningún interés en retomar ningún tipo de relación con ella. Me mostró varios mensajes que ella le había enviado, primero disculpándose y luego tratando de justificar sus acciones, insistiendo en que ella y Daniel estaban destinados a estar juntos y que su conexión era algo especial. Aparentemente, tampoco funcionó con el hombre por el que dejó a Daniel. Resulta bastante irónico que otro de sus supuestos amores verdaderos resultara ser otra mentira más. Brian me explicó que sentía como si ella estuviera intentando manipularlo nuevamente para que viera las cosas desde su perspectiva distorsionada, pero él ya está completamente harto de sus mentiras y manipulaciones. Está concentrado en su propia recuperación y en sanar sus heridas, y es todo lo que puede manejar por ahora. Le ha dejado muy claro que no tienen nada más que hablar y la ha bloqueado en todas las redes sociales para evitar que lo contacte nuevamente. Después de esta conversación con Brian, me quedó claro que permitir que Daniel volviera a su vida solo causaría más daño que bien. Confirmó mis sentimientos de que Daniel necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones, sin esperar que todos simplemente perdonen y olviden lo que hizo. Brian me contó que ha encontrado cierto consuelo en sus sesiones de terapia, donde está aprendiendo a establecer límites saludables y a priorizar su propio bienestar. Ha comenzado a explorar nuevos pasatiempos como el senderismo y la pintura, para mantener su mente ocupada y encontrar un nuevo propósito en su vida. Incluso está considerando mudarse a otra ciudad para empezar de cero, lejos de todos los recuerdos dolorosos. Lo último que necesita ahora es que Daniel aparezca y reabra todas estas heridas que apenas están comenzando a sanar. Después de mi conversación con Brian, me sentía aún más confundido sobre qué hacer. Como padre, mi instinto natural es proteger y apoyar a mis hijos, pero no podía ignorar el inmenso dolor que Daniel había causado. Necesitaba hablar con mi esposa para decidir cómo manejaríamos esta situación. Mi esposa ha sido más comprensiva con Daniel, principalmente porque es nuestro hijo y desea verlo feliz y estable. Ha estado luchando con la idea de darle la espalda, aunque reconoce que lo que hizo es imperdonable. Cuando le conté sobre mi conversación con Brian, se conmovió visiblemente. No se había dado cuenta de lo profundamente que Brian estaba sufriendo. Creo que ella había mantenido la esperanza de que el tiempo curaría todas las heridas, y que la familia de alguna manera podría volver a estar unida. Pero después de escuchar cómo se sentía Brian, incluso ella está empezando a entender que quizás no es el momento adecuado para intentar reunir a la familia. Con lágrimas en los ojos, admitió que sentía como si estuviera perdiendo a sus dos hijos. Uno por el dolor y el resentimiento, y el otro por sus propias decisiones destructivas. Ambos acordamos que Daniel necesita asumir la responsabilidad de sus acciones, y eso significa no depender de nosotros para arreglar sus problemas. Mi esposa ha decidido dar un paso atrás en sus intentos de mediar entre los hermanos. Se dio cuenta de que sus esfuerzos por suavizar las cosas podrían estar causando más daño que beneficio. Ambos hemos acordado que Daniel necesita resolver esto por su cuenta, que debe entender la gravedad de sus acciones y el impacto que han tenido en todos los que lo rodean. Le hemos comunicado a Daniel que, aunque lo amamos, no podemos arreglar las cosas por él. Necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones y comenzar a enmendarse por su cuenta. Aunque esta situación ha sido increíblemente difícil, los comentarios en mi publicación original han sido muy valiosos. Nos han ayudado a ver las cosas desde diferentes perspectivas, y nos han dado la fuerza para tomar algunas decisiones difíciles. Todavía estamos tratando de navegar por este doloroso camino, pero estamos decididos a hacer lo mejor para todos los involucrados, aunque eso signifique tomar decisiones complicadas. Gracias a todos los que compartieron sus pensamientos y consejos. Han hecho una gran diferencia en ayudarnos a encontrar el mejor camino a seguir. Actualización 2. Hola a todos. Sé que muchos estaban pidiendo una actualización, así que aquí está lo que ha sucedido. Un día o dos después de mi conversación con Brian, Daniel apareció nuevamente en nuestra puerta, pero esta vez no solo buscaba perdón. Necesitaba un lugar donde quedarse. Se veía completamente descuidado y agotado, muy diferente del hombre seguro de sí mismo que solía ser. Cuando entró en la casa, era evidente que algo andaba muy mal.
Después de dudar un momento, finalmente confesó que Emily le había robado todo su dinero. Había vaciado sus cuentas bancarias y había desaparecido con otro hombre, dejándolo sin un centavo y sin poder pagar su renta. Ahora, sin tener otro lugar a donde ir, estaba en nuestra puerta esperando que lo acogiéramos. Para ser sincero, no quería tenerlo en mi casa. Después de todo el dolor y el caos que había causado, lo último que deseaba era darle la bienvenida nuevamente a nuestro hogar. Pero mi esposa, con su corazón compasivo, insistió en que no podíamos darle la espalda, especialmente cuando se encontraba en una situación tan desesperada. Sabía que ella tampoco aprobaba sus acciones, pero ver a su hijo en ese estado despertó su instinto maternal. Le resultaba difícil ver a Daniel, quien alguna vez fue un joven brillante y ambicioso, reducido a este estado tan lamentable. Después de discutirlo, acepté de mala gana dejarlo quedarse, pero solo bajo ciertas condiciones. Lo dejamos entrar con la condición de que se esforzara sinceramente en disculparse con Brian y con Sharon, su ex esposa. Especialmente con Sharon, porque según nos habían contado sus familiares, ella no estaba pasando por un buen momento. La traición la había afectado profundamente y estaba luchando por reconstruir su vida. Sharon siempre había sido una persona amable y cariñosa, y definitivamente no merecía el dolor que Daniel le había causado. Mi esposa y yo le dejamos muy claro a Daniel que su estadía con nosotros sería temporal, y dependería completamente de su disposición para hacer las paces sinceramente por el dolor que había causado. Daniel asintió y nos aseguró que haría todo lo que le pedíamos. Prometió que se acercaría tanto a Brian como a Sharon, para disculparse sinceramente, y comenzar el largo proceso de reparar el daño que había causado. Por un momento, pensé que podría haber una esperanza de que estuviera realmente dispuesto a asumir la responsabilidad de sus acciones, pero esa esperanza duró muy poco. Durante los siguientes 2 días, quedó claro que Daniel no había cambiado en absoluto. En lugar de tomar medidas para hacer las paces, volvió a sus viejos hábitos descuidados. Pasaba todo el día tirado en nuestro sofá viendo televisión, y usando su teléfono como si nada hubiera pasado. No mostraba ninguna señal de arrepentimiento o urgencia, ningún indicio de que entendiera la gravedad de su situación. Era como si la realidad de sus circunstancias no le hubiera afectado en absoluto. No parecía estar devastado por el hecho de que Emily, su supuesto amor verdadero, lo hubiera traicionado y dejado sin nada. En cambio, se mostraba casi indiferente, como si simplemente estuviera esperando que llegara la próxima oportunidad. Mi esposa y yo observamos con creciente frustración cómo Daniel desperdiciaba la oportunidad que le habíamos dado. No hizo ningún intento por contactar a Brian o Sharon. Ningún esfuerzo por arreglar el desastre que había creado. Se estaba volviendo dolorosamente obvio que nos habíamos equivocado al dejarlo quedarse con nosotros. Daniel no estaba interesado en hacer las paces. Simplemente buscaba un lugar donde quedarse mientras pensaba en su próximo movimiento. No pude soportarlo más. Confronté a Daniel y le dije que esperábamos mucho más de él. Lo habíamos acogido con el entendimiento de que asumiría la responsabilidad de sus acciones, pero en su lugar estaba tratando nuestra casa como un hotel gratuito. Mi esposa, quien al principio había sido más comprensiva, también estaba perdiendo la paciencia. Le dijo a Daniel que era evidente que no estaba listo para enfrentar las consecuencias de sus acciones, y que no merecía quedarse con nosotros. Sin perder más tiempo, le dijimos que necesitaba hacer sus maletas y marcharse dentro de 1 hora. Le dejamos muy claro que no sería bienvenido nuevamente hasta que hiciera esfuerzos genuinos por disculparse con Brian y Sharon, y hasta que ellos nos confirmaran que estaba intentando activamente arreglar las cosas. Daniel parecía aturdido, como si no hubiera esperado que tomáramos una postura tan firme. Pero habíamos llegado a nuestro límite. No podíamos seguir permitiendo su comportamiento irresponsable. Después de que Daniel se fue, no tardó mucho en comenzar a bombardearnos con disculpas. A las pocas horas de salir por la puerta, estaba llamando, enviando mensajes de texto y dejando mensajes de voz, todos llenos de las mismas disculpas desesperadas, cientos de lo siento, uno tras otro. Suplicaba por otra oportunidad, diciendo que ahora estaba listo para cambiar, que finalmente entendía la gravedad de sus errores. Pero sabíamos que era mejor no creerle. No era la primera vez que Daniel hacía promesas que no podía cumplir. Habíamos pasado por este ciclo antes, él cometiendo errores, disculpándose, y luego volviendo a sus viejos hábitos tan pronto como la presión disminuía. Le dijimos que no éramos nosotros quienes necesitábamos escuchar sus disculpas. Sus palabras no significaban nada si no estaban dirigidas a las personas a las que realmente había lastimado, Brian y Sharon. Estábamos cansados de respaldar su comportamiento despreocupado, y hartos de permitirle vivir sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. Era hora de que madurara, asumiera la responsabilidad y entendiera que sus decisiones tenían impactos reales y duraderos en las personas a su alrededor. Mientras tanto, mi esposa y yo nos hemos concentrado en apoyar a Brian y Sharon en todo lo que podemos.
Ellos son quienes verdaderamente merecen nuestra atención y cuidado en este momento. Estamos haciendo todo lo posible para ayudarlos a recuperarse de las heridas que Daniel y Emily les causaron. No ha sido fácil, pero lo estamos tomando un día a la vez, con la esperanza de que eventualmente todos podamos seguir adelante y encontrar algo de paz. Actualización 3. Hola a todos. Han ocurrido muchos cambios en los últimos días, y quería contarles cómo están las cosas. Para empezar, mi esposa y yo decidimos que era momento de ayudar más activamente a Brian con sus responsabilidades. Podíamos ver que estaba luchando para mantener el equilibrio, especialmente con los niños. Así que fuimos a su casa e insistimos en cuidar a los niños durante 1 o 2 semanas. Brian, siendo el padre dedicado que es, dudó al principio. No quería separarse de sus hijos, ni siquiera por un corto tiempo. Pero sabíamos que necesitaba un respiro, una oportunidad para recuperar fuerzas y ordenar sus pensamientos sin las constantes demandas de la paternidad. Usar sus responsabilidades como distracción podía ayudar por un tiempo, pero no era una solución permanente. Necesitaba tiempo para sanar, para procesar todo lo que había pasado, y esperábamos que tener un descanso de los niños pudiera ayudarlo. Después de mucha conversación, Brian aceptó, aunque con bastante resistencia. Le aseguramos que los niños estarían bien cuidados, y que podría usar este tiempo para concentrarse en sí mismo, para procesar sus emociones sin presiones adicionales. Pude notar lo difícil que fue para él. Esos niños son su mundo, pero creo que en el fondo sabía que esto era lo mejor. Poco después de traer a los niños a nuestra casa, pasó algo inesperado. Daniel apareció en la puerta de Brian. Habíamos estado esperando que esto sucediera tarde o temprano, sabiendo que Daniel tendría que enfrentar a su hermano e intentar arreglar las cosas. Pero cuando finalmente ocurrió, fue bastante intenso. La primera reacción de Brian fue de pura rabia. Ver al hermano que lo había traicionado, que había destruido su matrimonio y su confianza, parado allí en su puerta, fue demasiado para él. Casi terminan peleando físicamente, y siendo honesto, las cosas se pusieron muy tensas. Pero entonces sucedió algo sorprendente. Por primera vez, Daniel no intentó salirse con la suya usando palabras bonitas. No trató de justificar sus acciones ni puso excusas. En cambio, mostró verdadero arrepentimiento. Se quedó allí y aceptó toda la ira de Brian. Y cuando finalmente habló, reconoció que merecía cualquier castigo que Brian quisiera darle. No pidió perdón. Simplemente aceptó que había arruinado las cosas, de una manera que nunca antes habíamos visto. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. En lugar de echar a Daniel, Brian, después de una larga y tensa conversación, aceptó hablar civilizadamente. Durante esa conversación, Daniel finalmente contó todo lo que había pasado desde que Emily lo había dejado. Le explicó a Brian cómo ella se había llevado todo su dinero, y luego había desaparecido, dejándolo sin nada. Estaba completamente quebrado sin forma de mantenerse, y no sabía a quién más recurrir. Brian tenía sentimientos encontrados, pero decidió ayudar a Daniel con este problema, y sugirió que se reunieran al día siguiente en nuestra casa. Al día siguiente, mi esposa y yo nos sorprendimos gratamente de ver a nuestros 2 hijos en casa al mismo tiempo, especialmente después de todo lo ocurrido. Nos dio un pequeño rayo de esperanza de que quizás las cosas estaban cambiando para mejor. A pesar de todo, Brian todavía se preocupaba por su hermano, y escuchar cómo Emily había estafado a Daniel lo molestó, aunque Daniel le hubiera hecho lo mismo a él. Hubo un momento en que pensé que Brian simplemente se marcharía, pero en su lugar, hizo algo inesperado. Como mencioné antes, Emily había estado intentando comunicarse con Brian, tratando de hacer las paces. Brian decidió usar esto a su favor. Sabía que Emily todavía creía tener algún tipo de control sobre él, que de alguna manera podría volver a manipularlo. Así que Brian la llamó, y como era de esperar, Emily contestó inmediatamente, probablemente pensando que esta era su oportunidad de arreglar las cosas con él, pero Brian fue directo al punto. Le dijo sin rodeos que estaba con Daniel, y que si no devolvía todo el dinero que había robado en los próximos 2 días, irían a la policía y presentarían cargos por robo. Emily reaccionó de inmediato, comenzando a tartamudear y tratar de disculparse, pero Brian no quería escuchar excusas. Dejó muy claro que sus disculpas no significaban nada para él, que ya había causado suficiente daño y que esta era su única advertencia. Si no devolvía el dinero, tendría que enfrentar consecuencias legales serias. Fue un movimiento valiente, y pude escuchar la determinación en la voz de Brian mientras hablaba. Esto no era por venganza contra Emily. Se trataba de hacer que asumiera la responsabilidad de sus acciones, y de proteger a su hermano, incluso después de todo lo que Daniel había hecho. La llamada terminó con Emily prácticamente suplicando por más tiempo. Pero Brian se mantuvo firme. Le dio 48 horas y colgó. Por primera vez en mucho tiempo, parecía que Brian estaba tomando el control de la situación, poniendo límites claros y negándose a dejar que Emily lo manipulara más.
Fue un momento decisivo, no solo para él, sino para todos nosotros. Después de la llamada, Brian y Daniel volvieron a sentarse, esta vez con un propósito común. No se convirtieron en mejores amigos de repente, pero había un entendimiento mutuo, un reconocimiento de que ambos habían sido lastimados por Emily de diferentes maneras, y que necesitaban trabajar juntos para resolver esto. Brian dejó muy claro que esto no significaba que hubiera perdonado a Daniel, y que su relación todavía estaba muy lejos de repararse. Pero por ahora, tenían un objetivo común y eso era suficiente para mantener la paz. En los días siguientes, vigilamos la situación de cerca. Daniel se mantuvo alejado de nuestras casas, como habíamos acordado, y pasó la mayor parte del tiempo tratando de arreglar su situación. Mi esposa y yo nos concentramos en los nietos, intentando darles un sentido de normalidad durante todo este caos. No ha sido fácil, pero ver a Brian recuperando el control de su vida, aunque sea en pequeñas formas, nos ha dado esperanza de que tal vez, solo tal vez, todos podremos superar esto. Tal como Brian había planeado, dentro de las 48 horas, Daniel pudo recuperar la mayor parte del dinero que Emily se había llevado. No era toda la cantidad, pero fue suficiente para traer algo de alivio a todos. Daniel estaba visiblemente emocionado, con lágrimas en los ojos mientras le agradecía repetidamente a Brian por su ayuda. Expresó su gratitud, reconociendo que no esperaba que Brian lo perdonara inmediatamente, pero prometiendo hacer un esfuerzo real por reparar lo que había hecho. Este desarrollo le dio a Brian un sentido de cierre necesario. Aunque no borraba el hecho de que su esposa lo había engañado, y su hermano lo había traicionado, le dio la seguridad de que había manejado la situación de la mejor manera posible. Fue una confirmación de que él no tenía la culpa del desastre que había ocurrido, y que había actuado correctamente en todo momento. Con esta resolución, Brian ahora puede concentrarse en seguir adelante con su vida y dedicarse a sus hijos. Le hemos asegurado nuevamente que siempre estamos disponibles para ayudar con los niños, y que no tiene que cargar con todo el peso él solo. Este apoyo es fundamental para él mientras comienza a reconstruir su vida y encontrar una nueva normalidad. Aunque todavía hay dudas sobre cómo se resolverán completamente las cosas con Emily, tenemos esperanza de que este paso hacia la recuperación ayudará a Brian a encontrar la paz que necesita. Por ahora, lo estamos tomando día a día, comprometidos a apoyar a Brian y asegurándonos de que nuestra familia permanezca unida a través de estos momentos difíciles. Quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de comentar y ofrecer sugerencias en mis publicaciones anteriores. Realmente aprecio el apoyo de esta comunidad, y estoy agradecido por toda la orientación que han proporcionado. Ha sido muy útil y no podríamos haber superado esto sin ustedes. Gracias.